Israel, desde hace 75 años, un país, pero con una historia de 5.000 años. Un lugar sagrado para millones de personas de todo el mundo. Hoy vuelvo a recorrer sus calles, sus monumentos, sus ciudades antiguas y las modernas, sus zonas desérticas y las más congestionadas. Hoy vuelvo a entremezclarme con las costumbres y prácticas de las 3 religiones monoteístas con más seguidores del mundo. Pero esta vez lo hago con un grupo de amigos, que si todo sale bien, vivirán una de las experiencias más fantásticas en materia de historia, cultura y paisajes. עכשיו לצאת אל הדרך, לאסוף טיפות עד שיהיה לנו ים. תראה בסוף הוא יבוא, נמשיך ונחכה לו. רגע של אושר כזה. Luego de un viaje bastante largo, el primer día se destina básicamente para llegar al hotel, alojarse y descansar, como para empezar con toda la energía, una recorrida por lugares con tanta historia como el propio ser humano en el planeta. Nuestra recorrida comienza en el interior de Israel, un territorio que, si bien no es demasiado extenso, tiene zonas bien diferenciadas y alberga espacios naturales imponentes. Por eso ahora viajamos hacia el desierto de Judea. רוצה להתמכר לטוב שמתגבר, אם הלב אומר בטח שהוא יודע. Esta es Masada. A simple vista, una elevación importante, pero una vez en el lugar, comprobamos que se trata de un sitio arqueológico en el que ocurrió uno de los hechos de resistencia y defensa de una comunidad como pocas veces vimos en la historia. Si bien fue Herodes quien construyó toda esta fortaleza, no fue él el que le dio la popularidad que luego lo hizo un lugar célebre en el mundo. Tiene que ver con un hecho posterior, que involucra también ese grado de patriotismo que tenía el pueblo judío ya desde sus comienzos, en una de las historias realmente más impresionantes en lo que tiene que ver con resistencia a un ataque de un ejército que llega para invadir y para conquistar. En la parte superior de la meseta se había construido una fortaleza en la que un grupo de judíos se refugió con sus familias cuando los romanos conquistaron la región. 960 personas vivieron mucho tiempo allí hasta que los romanos comenzaron a construir una rampa para acceder al lugar. Dentro de los refugiados se encontraba un grupo de sicarios que defendieron lo más que pudieron su posición, hasta el día en que los romanos lograron terminar esa rampa de acceso mediante la cual ingresarían a Masada. Pero los romanos no contaban con la personalidad de aquel grupo humano, que no admitía la posibilidad de vivir esclavizados. Por eso los sicarios tomaron una determinación: morir antes que doblegarse al invasor. Pero había otro grave problema: el suicidio no estaba tolerado por las leyes judías, por eso debieron ser ellos mismos los que dieran muerte a sus propias familias. Solo quedaron 10 sicarios con vida. Ellos eligieron a uno para que matara a los otros 9, y así lo hizo, para posteriormente provocar un incendio que le costaría la vida también al último. Cuando los romanos ingresaron, a diferencia de lo que ocurría tras cada conquista, aquí no hubo festejos. El silencio y un panorama dantesco los doblegó.
Jamás se había visto semejante acto de lealtad a los principios y valores de una comunidad. Realizar un paseo por este lugar con un guía no solo resalta esta historia, que fue real, sino que además da a conocer cómo vivían hace más de 2000 años las personas en Masada, en un terreno y un clima extremadamente hostil. Masada está frente al Mar Muerto, un lago que se encuentra 460 metros por debajo del nivel del mar. Esa particularidad geográfica hace que el simple hecho de llegar hasta él, en cualquier parte de la orilla, sea una aventura en sí misma. Es un lago de 80 kilómetros de extensión y un ancho que llega en algunas partes a los 16 kilómetros. La densidad del agua es tan alta que cuando ingresamos a ella, podemos flotar con total facilidad. Hay varios puntos donde se puede ingresar para experimentar una sensación única. Desde las playas de algunos complejos hoteleros o las playas de uso público en las cuales se brindan servicios como vestuarios y duchas. Hay varias costumbres que dan uso a los minerales de la región, que según dicen, tienen propiedades curativas y revitalizantes para la piel. Nuestra recorrida ahora nos lleva a la zona del Mar de Galilea y los valles del Jordán. A medida que avanzamos, vamos viendo cómo, aprovechando el único curso de agua en esa región desértica, el río Jordán, se fueron desarrollando a lo largo de la historia varios emprendimientos productivos, tanto en Israel como en Jordania, ya que el río Jordán es el límite natural entre ambos países. De camino a nuestro próximo destino, vamos a ingresar a un parque arqueológico sorprendente, Beit Shean, un conjunto de edificaciones que deja ver lo que eran algunas comunidades que se iban desarrollando en estas tierras hace miles de años. Lo interesante de estos lugares es que a ellos también tenía acceso el pueblo, ¿no? Digo, si bien se construían al principio para homenajear y agasajar a las personas de la alta sociedad en estas comunidades y ciudades antiguas, después, con el paso de los años, también de a poco iban pudiendo ingresar los habitantes. No solo a un lugar como este, un teatro donde obviamente se presentaban espectáculos, y hasta era una manera de que las autoridades de turno pudieran tener contentos a los habitantes. También algunas piscinas y algunos lugares que eran un poco más exclusivos y que de a poco, según nos contaba nuestro guía, se fueron como que popularizando y todos de a poco y paulatinamente podían ingresar a ellos. Este lugar es un museo al aire libre que ofrece dos posibilidades para recorrerlo. Una es hacer una visita por la calle principal viendo de cerca y hasta tocando columnas con muchísima historia, contemplando y aprendiendo con un guía cómo muchas de las estructuras que aquí vemos formaban parte de un conjunto de recintos y espacios recreativos que eran utilizados por la mayoría de quienes vivían allí. La otra opción dentro de este parque arqueológico para quienes lo deseen es subir a la parte alta de la colina, desde donde no solo se puede contemplar todo el parque de las ruinas arqueológicas, sino también algunas vistas de la zona donde nos encontramos. El próximo lugar al que accederemos es otro de los puntos altos dentro del circuito cristiano, y es el sitio bautismal. Así se denomina la región del río Jordán en la que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Según la tradición oral y algunas referencias, este fue el punto exacto donde ocurrió ese hecho. Nosotros llegamos del lado de Israel, del otro lado del río es Jordania. Dadas las características del agua, aquí presenta un alto índice de contaminación,
por eso no se recomienda ingresar en esta parte, sino en un parque a pocos kilómetros donde se ofrecen todas las comodidades como para que cualquiera que lo desee pueda practicar ese ritual. Este es Yardenit, el sitio bautismal, lugar donde cientos de miles de personas cada año acuden desde diferentes partes del mundo para realizar el ritual de ingresar al agua del río Jordán y practicar ese bautismo simbólico. El mismo parque proporciona las túnicas para poder hacerlo y la infraestructura como para cambiarse antes y después de la actividad. Este es un lindo momento que, independientemente de la fe de cada uno, tenga o no tenga, se vive de forma muy especial e intensa. Nuestro viaje por Israel viene resultando fascinante, pero naturalmente agotador. Por eso fue importante llegar al Levi Hotel, en la zona de Tiberias. Este grupo se merecía descansar y disfrutar de los servicios de esta propuesta muy confortable. Lo visto hasta el momento es solo una parte de todo lo que nos queda por visitar. En esta nueva jornada de recorrida por Israel también pudimos disfrutar de un paseo embarcados por el mar de Galilea. Toda una experiencia. Muy temprano en la mañana llegamos al sitio desde donde salen las embarcaciones. Una actividad turística que también se da en otro lugar donde se ha transformado con el correr de los años en uno de los sitios más visitados en esta región. Decenas de barcos están partiendo todo el tiempo para generar un recorrido por las aguas del mar de Galilea. La tranquilidad y la calma del agua también hacen que el momento sea muy agradable. Las diferentes actividades organizadas por las empresas que brindan este servicio generan justamente momentos de mucha camaradería. Se podrán imaginar que hasta aquí llegan personas de las más diversas nacionalidades y siempre se va amenizando el momento con música típica. Aquí, además de bailar, disfrutar, contemplar el paisaje y un paseo en barco muy agradable por un lugar fantástico como es el mar de Galilea, hay una instancia promovida en este caso por Claudio, nuestro guía, que tiene que ver con valorar el sitio en el que estamos, lo que estamos disfrutando y lo que eso significa para quienes forman parte de este grupo, como para cada uno de los que han tenido la posibilidad de experimentar una actividad y un paseo como este. Unos minutos simplemente de reflexión, que no tiene que ver con ninguna religión, sino que por un ratito valorar esta posibilidad. En esta jornada vamos a seguir recorriendo la zona de Galilea, que es la parte de Israel donde Jesús vivió gran parte de su vida. La mayor cantidad de relatos del Nuevo Testamento de la Biblia hacen referencia de los hechos que lo tuvo como protagonista en estas tierras, donde incluso formó el grupo de sus 12 discípulos. Esta es Capernaum, la ciudad de San Pedro. Las excavaciones arqueológicas desde el siglo XIX han ido desenterrando la historia. Los trabajos continuaron durante el siglo XX hasta encontrar un templo bizantino octogonal y posteriormente las ruinas de la casa de Pedro, quien posteriormente se transformaría en uno de los discípulos más importantes.
Para el cristianismo acá se podría decir que es el comienzo de todo, ¿no? De toda la historia y de la vida religiosa de Jesús, porque pasada su adolescencia, su juventud, aquí es donde empieza a juntar precisamente a los 12 discípulos. Capernaum está a orillas del mar de Galilea. La mayoría de los hombres en tiempos de Jesús se dedicaba a la pesca, por eso los primeros apóstoles eran precisamente pescadores. Ahora el recorrido nos traslada a otra iglesia cercana, sencilla, pero de incalculable valor religioso, ya que según la Biblia, sobre la piedra que está en el interior del templo, Jesús concretó uno de sus milagros más conocidos, la multiplicación del pan y el vino. Con otras vistas hermosas de Galilea, llegamos hasta el Monte de las Bienaventuranzas, donde se proclamó el Sermón de la Montaña. Esa serie de frases que comenzaban con la palabra bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, expresa una de las bienaventuranzas que están escritas alrededor de la iglesia circular. Jesús realizó varias expresiones que quedaron inmortalizadas a través de los relatos bíblicos. Y bueno, justo en este lugar es donde se da una de esas citas de conjunto de frases que se transformaron en las bienaventuranzas. Es imposible establecer exactamente dónde fue que Jesús reunió una multitud y les habló. Este lugar es el sitio donde desde hace más de 1500 años se conmemora ese famoso discurso. Ahora nos dirigimos a Nazaret, una de las ciudades más pobladas de Israel, en la que el 60% de los habitantes son árabes. La ciudad de Nazaret, en Israel, es en la que viven más árabes en el país, lugar eternamente venerado por el cristianismo, dado que allí es donde vivía María, la madre de Jesús. Uno de los puntos más visitados por los turistas es la iglesia de la Anunciación, en cuyo interior están los restos de la cueva en la que vivía la Virgen María cuando, según las Escrituras, el ángel le anunció que sería madre. Otro sitio de mucho valor en el que sin duda hay una energía especial. Incluso los más escépticos con respecto a estos temas lo pueden percibir. En el interior de este complejo religioso y turístico se mezcla la sencillez de los espacios donde vivían María, José y Jesús en sus primeros años de vida y la decoración de las construcciones que se han levantado a lo largo de los siglos sobre lo que originalmente eran sencillas cuevas habitadas por la Sagrada Familia. Cada comunidad católica a nivel mundial venera a la Virgen María bajo su propia denominación. Ejemplo, en México es la Virgen de Guadalupe, en Argentina es la Virgen del Luján, en Uruguay es la Virgen de los 33. En esta iglesia hay una galería con cada imagen de la que se denomina comúnmente como patrona de cada país. Ahora es momento de viajar hacia Jerusalén. La capital de Israel está sobre una colina. Por eso, históricamente, cuando alguien se dirige a la ciudad, se dice que está subiendo hacia Jerusalén. Término que se remonta al origen de las primeras comunidades que la habitaron. Si tenemos en cuenta la importancia de la historia de Jerusalén, harían falta muchos días o meses para poder apreciarla como se debe.
Por eso es muy importante aprovechar cada minuto aquí. Si bien la capital del país tiene sus zonas modernas, lo que atrae a millones de personas anualmente es precisamente lo más antiguo del casco urbano, la Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja de Jerusalén es uno de los sitios del planeta donde encontramos los espacios más antiguos en referencia al ser humano, al menos en lo que tiene que ver con las escrituras sagradas. Es el sitio más sagrado de las 3 religiones monoteístas más importantes, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Espacio eternamente venerado. En el corazón de la Ciudad Vieja se encuentran algunos de los puntos fundamentales para las religiones antes mencionadas: el Santo Sepulcro de Jesús, el Muro de los Lamentos y la Mezquita de la Roca. Para ingresar a la Ciudad Vieja hay que acceder por las puertas colocadas estratégicamente a lo largo de la muralla que rodea la parte más antigua. Cualquiera que llega hasta aquí, salvo excepciones, puede ver cómo judíos y árabes viven entremezclados. Y más allá de que hay barrios bien diferenciados para cada nacionalidad, en lo cotidiano, todos comparten en algún momento calles, espacios comunes, sin que eso represente ningún tipo de inconveniente. Esa es la imagen de Jerusalén que no trasciende. Al momento de nuestra visita a Israel, se estaba dando una diferencia política muy importante, incluso entre los judíos, con muchas manifestaciones populares. Y para reflejar cómo se vive en esas instancias, comparto este momento en el transporte público. Partidarios de una y otra posición política bien diferenciadas viajan todos juntos, incluso los árabes, sin el más mínimo inconveniente. Es increíble lo que pasa en Jerusalén, porque más allá de las noticias que llegan habitualmente a otras partes del mundo sobre lo que pasa en este lugar, cuando uno recorre sus calles, cuando uno ve la forma en la que los habitantes viven el día a día, se da cuenta y puede comprobar de que siguen siendo, por suerte, los menos los que quieren vivir en guerra, y la mayoría inmensa y absoluta los que quieren vivir en paz. לבקש ממה את מפחדת, אין מה לחשוב שהוא אומר, זמן יפה יותר, תביא את היום. El Muro de los Lamentos es uno de los puntos destacados para cualquier turista, un lugar al que se accede gratuitamente, pero respetando algunos parámetros lógicos, dado que es un sitio que se utiliza constantemente para realizar individualmente o en grupo actividades religiosas. El famoso Muro de los Lamentos no es otra cosa que la única parte que quedó en pie del segundo templo, cuya construcción data del año 536 a.C., destruido en la invasión romana del año 70. Los 60 metros que están a la vista en la explanada principal son una parte de los 400 metros del muro que hay en pie. Cuando los judíos comenzaron a regresar a su tierra luego del exilio, encontraron que los árabes habían construido sus casas contra el muro. Así fue que empezaron a comprar esas propiedades, despejando el área tal cual hoy se ve la explanada. El resto del muro sigue estando bajo el barrio árabe que allí se encuentra. Durante más de 2000 años, los judíos han rezado frente a este bloque de piedra, orando a Dios para que reconstruya el segundo templo y envíe a la tierra al Mesías. Para poder tocar el muro hay que ingresar obligatoriamente con una kipá en la cabeza, o en su defecto algún gorro o sombrero. Las mujeres también pueden llegar hasta el muro, pero tal cual lo que determinan las normas religiosas judías lo tienen que hacer por separado. Aunque también hemos visto algunas imágenes antiguas que mostraban cómo hombres y mujeres
podían compartir también ese momento. En la actualidad hay espacios diferenciados para hombres y mujeres. Del otro lado del muro está la cúpula de la roca, lugar conocido también como el monte del templo. Este es el punto exacto donde Dios, en los comienzos de la humanidad, le pidió a Abraham que sacrificara a su primogénito para demostrar su lealtad. Sobre la roca que aún hoy está en el interior del templo, Abraham estaba decidido a sacrificar a su propio hijo, Isaac. Pero Dios, al ver su obediencia, impidió el sacrificio, dando por aceptada la demostración de Abraham. Ese hecho ocurrido aquí da origen al judaísmo, al cristianismo y al islam. En ese lugar también se cree que el profeta Mahoma ascendió al cielo, por lo que en el año 687 se comenzó a construir esta mezquita. El lugar religiosamente pertenece al islam y solo pueden ingresar a ella musulmanes. Este ha sido históricamente un sitio muy delicado en cuanto a la vida en armonía dentro de la ciudad entre árabes y judíos. Junto con el grupo de amigos con el que recorro este lugar tan importante, vamos dimensionando lo que es caminar por un lugar con tanta antigüedad e importancia. Jerusalén es una de esas ciudades habitadas continuamente más antiguas del mundo. Y eso va más allá de cualquier aspecto religioso. La importancia de este lugar también está justamente en su antigüedad. Otra situación notoria y atrapante es saber que estamos caminando por los sitios donde Jesús vivió sus últimos días en la tierra. Tan solo 7 días estuvo Jesús en Jerusalén, desde que ingresó a la ciudad vieja hasta que fue crucificado. 7 escasos pero intensos días donde se cimienta la fe cristiana. Esos 7 días se transformarían posteriormente en lo que hoy se conoce como la Semana Santa. Claudio, nuestro guía, nos va permitiendo recorrer cada uno de los lugares de importantísimo valor, porque en este caso, por ejemplo, estamos dentro de una habitación que no tiene mucha decoración o atractivos visuales. Sin embargo, ocurrió un hecho muy importante, que como otros que les he narrado, trasciende lo religioso. Aquí se celebró la última cena, en la que Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua judía. Una de las actividades más realizadas por los turistas cristianos es recorrer la Vía Dolorosa o el Vía Crucis, que es el recorrido que hizo Jesús desde donde fue condenado hasta el sitio donde lo crucificaron. Un recorrido que se puede hacer en la duración que cada uno quiera, dependiendo de la importancia personal que cada uno le dé a los puntos donde Jesús estuvo en aquella jornada. El final del camino es, sin duda, uno de los lugares más movilizadores, al menos para quienes comparten la fe. En el interior de esta enorme catedral están las últimas estaciones del Vía Crucis, el punto exacto donde estaba clavada la cruz en la que murió Jesús. Esta piedra de mármol es donde los guardias romanos entregaron el cuerpo de Jesús ensangrentado a la Virgen María. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En otra nave de esta iglesia se encuentra el lugar donde, según la tradición, estaba la tumba de Jesús. Como en los grupos de viaje no todos son creyentes, hay quienes prefieren seguir paseando por las calles de Jerusalén, mientras que los que sí lo desean hacen una fila de varias horas
para poder ingresar unos segundos al sitio sagrado donde solo se ve una piedra, pero en la que un cristiano puede sentir emociones difíciles de transmitir con palabras. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near, I'm desperate for you. El circuito de Jerusalén también tiene infinidad de espacios de interés fuera de las murallas, como el Monte de los Olivos. En este caso ingresamos al Jardín de Getsemaní. El Jardín del Monte de los Olivos es donde, según los relatos bíblicos, Jesús fue arrestado, hecho que se recuerda cada Jueves Santo. Si bien los olivos no son los mismos que estaban en el tiempo de Jesús, no dejan de ser muy antiguos. Algunos de estos están datados en 900 años de antigüedad. Este olivo a mi espalda es el más antiguo que hay en este monte y es impresionante. Ha sido datado por carbono 14 con una antigüedad que ronda los 1000 años y obviamente hace referencia justamente al valor que hay en este espacio de Jerusalén, lugar de mucha meditación, de mucha solemnidad. Muchas personas que llegan hasta este sitio y teniendo en cuenta lo que aquí sucedió con Jesús, obviamente se presta como para un momento de tranquilidad, ¿no? Los árboles no son lo único importante y llamativo del lugar. Aquí hay una piedra en la cual se dice que Jesús oró y lloró en el momento previo a ser arrestado. Sobre esa piedra se han ido construyendo y remodelando varios templos a lo largo de la historia, hasta llegar al actual, construido en 1919. La Basílica de Getsemaní, conocida también como la Iglesia de las Naciones. La siguiente visita nos lleva a un lugar que nos permite entender, de forma muy didáctica, la historia de Jerusalén en la época del Segundo Templo. La maqueta fue construida en 1966 y representa el homenaje que quiso hacer un empresario a su hijo, un soldado fallecido en la Guerra de Independencia de su país en 1948. Esta réplica de la ciudad es uno de los principales atractivos del Museo de Israel. הוא מוחל וסולח, מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה, ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אלינו שעשינו משהו רע. הוא מוחל וסולח, מוחל וסולח, מושיט ידו לעזרה. Pero sin duda el Museo de Israel en Jerusalén es mundialmente conocido por exhibir una parte de los manuscritos del Mar Muerto, rollos de escrituras completos que fueron encontrados a mediados del siglo pasado en cuevas cercanas al Mar Muerto. Se trata de los escritos religiosos más antiguos del mundo, libros completos del Antiguo Testamento y fragmentos de muchos otros. Un hallazgo que se dio por casualidad, cuando un grupo de beduinos buscaba una cabra en una cueva de una montaña cercana al Mar Muerto. Los beduinos comenzaron a tirar piedras para asustar al animal y que saliera, pero en determinado momento comenzaron a escuchar que esas piedras rebotaban en vasijas y así se preocuparon por saber de qué se trataba. Durante una década se siguieron encontrando rollos en esa región. Una parte de esos hallazgos hoy se ve en este museo.
Nuestro viaje también nos permitió disfrutar de otras ciudades muy importantes como Tel Aviv, el centro comercial más importante del país con su costa sobre el mar Mediterráneo y todo su modernismo. Pero dada su importancia, eso será motivo de un trabajo especial, en el que les voy a mostrar con detenimiento la vida en estas ciudades muy desarrolladas de Medio Oriente. El motivo de hoy era compartir con ustedes una parte de lo que fue nuestra experiencia grupal, hacer que por un ratito ustedes también sintieran que eran los que estaban acompañándonos por la tierra prometida, o la tierra santa, o simplemente Israel. Llámele como quiera, pero tenga presente que este país genera una experiencia inolvidable desde todo punto de vista, que en este caso la pude disfrutar un poco más por haberla compartido con un grupo de amigos. רגע שלו, של כזה שרצים לקראת